Seguimos con el último panel de esta jornada y para esta conversación nos acompañan Ángeles Colel, psicóloga con más de 15 años de experiencia liderando y desarrollando equipos en todas las áreas de recursos humanos. Actualmente es gerenta de personas en BSPT Wine Group. También tenemos a Pablo Pinochet, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de la cultura, el talento y la estructura organizacional, principalmente en consumo masivo. Actualmente es gerente de talento y cultura en Soprole. Y por último nos acompaña Paola Vicintini, también psicóloga. Es una ejecutiva con amplia experiencia en empresas multinacionales y locales de la industria de energía, telecomunicaciones y servicios. Actualmente es gerente corporativa de personas y asuntos corporativos en Caja Los Andes. Moderando este tremendo panel, hoy tenemos a Carlos Manríquez. Él es psicólogo organizacional con estudios de MBA y Senior Management. Cuenta con una amplia experiencia como gerente de recursos humanos para Latinoamérica en ambientes globales, multiculturales. También es el founder y Chief Product Officer del software Codify. Los dejo con Carlos. Muchas gracias, Estefanía, y feliz de estar compartiendo con Ángeles, con Pablo y con Paola este espacio de conversación sobre el rol de recursos humanos en la implementación de nuevas tecnologías para la productividad. Cuando nosotros preparamos este panel pensamos que era súper interesante partir de una aproximación no de empresas expertas en tecnología, sino de empresas que están probando y que están implementando nuevas soluciones y viendo cómo se ajustan a su realidad. Así que vamos a partir conversando el tema. Ahí, Ángeles, quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos de incorporar tecnología en una empresa de tu rubro, que no es una empresa que tenga la tecnología en el core? ¿Y qué barreras te has encontrado y cómo las han enfrentado? Super, muchas gracias, Carlos, y gracias por la invitación. La verdad es que es un desafío grande. En el caso de mi empresa está en el rubro vitivinícola, que se asocia al rubro agrícola y también industrial, no necesariamente el mundo tecnológico, pero sin duda que la tecnología es clave para poder evolucionar y ir ganando también mayor productividad y eficiencia. Y la verdad es que si yo tuviera que resumir cuáles son las principales barreras o desafíos que nos hemos encontrado, yo te diría que el primero tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con que uno trae una manera de hacer las cosas y cuando quiere incorporar tecnología, cambios, por supuesto, que hay resistencias, ¿no es cierto? De alguna manera se vive un proceso de duelo porque las personas, todos los que componemos las empresas, estamos acostumbrados a trabajar de una manera y cuando queremos incorporar algo distinto, disruptivo, muchas veces hay resistencias y hay que gestionarlas. Por lo tanto, primer gran desafío es cómo gestionamos la cultura para que esté al servicio de la incorporación de tecnología. Yo te diría que lo segundo, y en mi caso cobra mucha relevancia, es cuán preparados están los trabajadores y las trabajadoras para incorporar la tecnología en su día a día. Nosotros en nuestra realidad, muchos de nuestros trabajadores no estaban digitalizados, no eran nativos digitales. Nos pasa que incluso muchos no tenían ni siquiera smartphone, o sea, para que se hagan una idea del escenario en el cual nos enfrentábamos. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante de cómo educar, formar, capacitar y digitalizar a los trabajadores, que en nuestro caso ha sido un proceso que ha tomado tiempo, en donde hemos ido tratando de ser súper empáticos de cuál es la realidad, qué es lo que pueden hacer, tampoco exigir más de lo que ciertos trabajadores están capacitados para hacer y progresivamente ir acompañándolos a través de herramientas y capacitándolos para que efectivamente se digitalicen. Y el tercer desafío, que yo creo que es súper importante tener en consideración, es que cuando uno va a incorporar tecnología a empresas que no necesariamente vienen desde este mundo, efectivamente es importante tomar conciencia de lo que ya hay, para que haya una integración, que no sea un borrón y cuenta nueva, sino también reconocer la evolución que ha tenido esa empresa, sea o no tecnológica, y desde ahí que haya una buena integración, porque eso nos va a permitir bajar las barreras de las personas, bajar las resistencias y que este proceso de gestión del cambio sea más positivo. Yo te diría que pueden haber otras también resistencias o desafíos a los que nos vamos a enfrentar, pero yo los agruparía en esos tres y que creo que en la medida que uno los pueda gestionar, la incorporación de la tecnología va a ser mejor, va a aterrizar de mejor manera y eso sin duda también va a permitir que uno pueda empezar a ver los beneficios y el aumento en productividad que están esperados desde las personas y también desde el negocio. Ángeles, yo una pregunta porque obviamente en general lo que gatilla la nueva tecnología es una decisión de negocio. Sí. Que muchas veces puede tener un impacto positivo, en general no negativo,
desde el punto de vista objetivo, pero sí subjetivo, podría llegar a tener un impacto negativo para algunas personas. ¿Cómo vivieron eso en una empresa como la tuya, de un rubro cercano a lo agrícola, a nivel de las personas? Súper buena pregunta, Sí. súper buena pregunta porque ese impacto negativo también se vive mucho como miedo. Esa resistencia se traduce en miedo, miedo a lo desconocido, miedo al cambio, y es súper entendible. Entonces, yo creo que ahí la parte comunicacional es clave. El cómo el mensaje tecnológico, que a veces puede ser ario para personas que no están relacionadas, Claro. puede ser difícil de entender, lo bajamos a un lenguaje que sea entendible, donde podamos mostrar los beneficios que puede traer. Podamos mostrar el proceso de acompañamiento para llegar a esos beneficios, para bajar, insisto, las barreras y en el fondo que la gente le pierda miedo. También creo que es interesante y una forma de trabajar ese miedo que pueda existir o ese impacto negativo es, si vamos a implementar tecnología, si queremos generar cambios, pilotear. Pilotear, porque si yo veo que hay un grupo que lo intentó y lo hizo, bueno, entonces quizás yo también puedo. Entonces la gradualidad creo que también te puede ayudar mucho en bajar esas resistencias y ese miedo que puedes generar. Perfecto, muchas gracias. De nada. No sé, Pablo, Paola, ¿quieren preguntarle algo a Ángeles o comentar algo? Yo quisiera reafirmar la coincidencia. Hace años atrás, incluso previo a la pandemia, se hablaba mucho de la transformación digital. Y en todos lados, y paper que uno leyera, y todo lo que se hacía afuera, etcétera. Sin embargo, cuando uno miraba experiencias en el extranjero, la principal razón de esos fracasos en la transformación digital tenían que ver con que no se entendía que previo a la transformación digital, o sea, la introducción ya de la tecnología propiamente tal, había que hacer una transformación cultural. Y esa transformación cultural parte desde la revisión y redefinición de la estrategia, que tiene que ser asimilada por toda una organización, y también por revisar cosas súper concretas, como por ejemplo las competencias que se requieren para estos nuevos desafíos. Si uno no trabaja eso primero, la verdad es que la posibilidad de fracaso en la introducción de tecnología es altísima y está súper comprobada. Inversiones enormes que han hecho grandes compañías y que finalmente no se logran implementar. Entonces, estoy completamente de acuerdo y ahí es donde gestión de cambio es una herramienta fundamental. Porque somos las personas las que podemos hacer fracasar la mejor de las herramientas el día de mañana desde la tecnología. Sin embargo, si es que se logra incorporar el sentido que eso tiene en el quehacer diario y se relevan los beneficios que eso tiene para las personas, no solo para la organización, porque a veces la organización o el beneficio que puede tener en productividad es un intangible. Pero cuando tú empiezas a aterrizar eso en mi día a día y en los beneficios que tiene en mi quehacer, el panorama cambia completamente. Y ahí probablemente a todos nos pasó algo bien parecido, y es que la pandemia generó una oportunidad enorme, porque un proceso que probablemente muchos de nosotros veníamos haciendo y que iba al ritmo que tienen estos procesos, que no es tan rápido, la verdad es que con la pandemia se aceleró y fue mucho más fácil para la gente ver cuáles eran los beneficios concretos que tenía en su día a día el empezar a generar estos cambios. En nuestro caso, en Caja de los Andes, nuestro foco es atender a nuestros clientes, a nuestros afiliados. Cuando tú pones el desarrollo de algunas tecnologías al servicio de esa atención y trae como consecuencia beneficios para los colaboradores y colaboradoras, inmediatamente eso se entiende y se incorpora en forma mucho más natural. Oye, yo me voy a dedicar un poquito en esta conversación porque me parece súper interesante. Después volvemos a lo que teníamos planificado. Pero es que lo que me hace pensar eso es que es súper interesante cuando hablas de los beneficios para las personas, porque a mí una de las palabras que no me gusta es la resistencia al cambio, ¿verdad? Porque generalmente encuentro que la gente cuando alega que los demás tienen resistencia al cambio, muchas veces está hablando de procesos de cambio mal llevados. Yo siempre digo, o sea, ¿cuál es la resistencia de cambio que todos tenemos con Uber, con, no sé, con la digitalización? Cero. Y yo creo que la clave es porque funciona. O sea, nadie tiene que obligarte a usar eso. Entonces, ahí quiero preguntarles cómo lograr eso en las empresas. ¿Cómo lograr eso en las empresas? Que las personas sientan estos beneficios, que a veces, si somos objetivos, a veces es para la empresa, insisto, porque bajan los costos, mejora la productividad. A veces son evidentes para las personas en temas de seguridad, temas de calidad, pero a veces hay que reconocer que es un híbrido. O sea, como que en el fondo, si lo vemos tan objetivamente,
para las personas en sí mismos no perciben en el día a día un cambio tan grande. No sé ahí, Pablo, y lo voy a ligar con el tema de cómo se gestiona eso a través de la cultura organizacional, de poner los procesos de gestión de personas al servicio de esta adopción de los cambios. ¿Sí? No sé cómo lo has vivido tú. Yo creo, eso sí, antes de responder directamente a la pregunta, que al menos en lo que me toca ver a mí en Soprole, y conecta con lo que está diciendo la Paola de los tiempos que hemos vivido últimamente, a la tecnología siento que cada vez hay menos resistencia al cambio. Como que la gente cada vez naturalmente va viendo el beneficio porque lo ha ido viviendo. Nosotros tenemos muchos casos en realidad, pero por ejemplo tenemos nuestro centro de distribución de Renca, que lo inauguramos hace como 10 años atrás, y en un principio era todo manual. Estábamos, imagínense, en un centro de distribución grande que tenéis 30.000 clientes y todo un cuento, y los pedidos a mano, digamos. Y hoy día se ha ido metiendo la tecnología y toda la gente que trabaja en ese centro de distribución lo valora en el fondo. Su trabajo realmente es mucho más fácil. Entonces, cuando viene una nueva etapa y un nuevo crecimiento y una nueva implementación tecnológica, la verdad que la gente, la gestión del cambio que hubiéramos tenido que hacer hace 10 años atrás es muy distinta a la que tenemos que hacer ahora, hay mucha menos resistencia. Respondiendo más directamente a la pregunta, la verdad que yo creo que tiene mucho que ver con algo que decía Ángeles también. Todos somos personas al final y las emociones juegan un rol súper importante. Y lo que hemos tratado nosotros en Soprole de hacer es, si bien a veces hemos tratado de hacer la gestión del cambio proyecto por proyecto y cuáles son los beneficios que te van a impactar a ti y comunicarlo súper bien y todo el tema, honestamente lo que más nos ha resultado es trabajar en la línea basal de las emociones de las personas y que ellos sepan reconocer muy bien, parecido a lo del duelo, que decía la Ángeles, qué es lo que me va a pasar a mí con esto. ¿Cómo lo voy a vivir? Pero saberlo de antes, cosa de que cuando me pase, lo voy a tener reconocido en el fondo. Haberse anticipado claro, a lo... y eso además te habilita para el cambio que sea en el fondo. Puede ser un cambio tecnológico o puede ser otro, en vez de estar trabajando siempre uno a uno, que claro, proyecto por proyecto hay que hacerlo, pero esto te da una línea basal de apertura, creo yo, a los cambios y a las nuevas experiencias que es súper rica. A nosotros nos ha resultado súper bien. Perfecto. ¿Puedo sumar algo? Que Por me hace supuesto. mucho sentido lo que dice Pablo y que yo creo que tiene que ver con conectar con cuál es el dolor de la persona, porque aparte lo que le duele a un equipo o a una persona es distinto a otro. Y yo, si como organización soy capaz de dar un espacio para que el otro me pueda decir dónde está su miedo, dónde está su dolor, el típico miedo que uno escucha, "Chuta, la tecnología me va a reemplazar". Si yo logro generar ese espacio, también creo un contexto de seguridad psicológica en donde cualquier resistencia que podría ocurrir se va a explicitar y desde ahí la vamos a poder trabajar. No como resistencia, sino como parte del proceso. Entonces, me encanta saber que hay empresas que van en esa línea, como lo que dice Pablo, de poder decir, demos un espacio también para conectar con la emoción que le genera a la persona el cambio o la introducción de algo nuevo, algo distinto. Porque así tomamos a las personas como aliados en el proceso y no simplemente como un recurso que tiene que implementar algo nuevo, sino como los protagonistas y los motores del cambio. Ahora, pero yo creo que al final en este proceso de cambio muchas veces el temor final de las personas es el reemplazo. O sea, es como que si vamos al punto clave que siempre está, es como el elefante en la sala del que no se habla, el reemplazo. Yo voy a decir algo retonto, yo siempre pienso en las pirámides, cuando tenían miles de personas trabajando, después a alguien se le ocurrió un cambio tecnológico para llevarlo probablemente los bloques con troncos, claro, con maquinaria, y uno dice, maravilloso. Y los cambios son así. Yo creo que la industria es cero resistente al cambio en general como industria, porque mejora sus resultados. Pero, ¿cómo se maneja ese elefante en la sala? Que yo voy a hablar un cambio y probablemente llego súper motivado con toda la visión estratégica, pensando en todo lo que esto significa como empresa, como país, pero muchas veces las personas, y es súper razonable, están haciendo el cálculo de ¿estaré yo en este nuevo escenario o no? Yo creo que una herramienta, no es herramienta. Conectar con el sentido de lo que haces todos los días como organización es central. Y un principio básico que, por lo menos en nuestro caso, está en nuestros valores, es la transparencia. Es absurdo tener el elefante ahí y no declararlo. Porque todos lo están viendo, lo están sintiendo. De hecho, eso es lo que ocurre en las fases iniciales de cualquier proceso de gestión de cambio. Lo que tú levantas son los temores de la gente, para que no esté el elefante y nos quedemos todos callados. Ahora bien, hemos visto en el mercado, en distintas industrias, que efectivamente hay ciertos roles o ciertas funciones
que han ido siendo cambiadas por la tecnología, pero en paralelo también se generan nuevos roles y nuevas funciones. Finalmente lo que tú haces es liberar, por ejemplo, horas hombre de un trabajo manual que muchas veces está asociado a errores, etcétera, y lo liberas para que ese tiempo y ese espacio genere innovación, genere otras ideas, se produzcan otras cosas. El punto es cómo nosotros como organización nos comprometemos con eso, porque la gente no lo va a poder hacer solo. Y eso es bien clave. De hecho, Ángeles partió diciendo antes, bueno, nuestra gente no estaba tan preparada, ni siquiera tenía un iPhone o un teléfono inteligente. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando llegó la pandemia, nosotros teníamos instalada la suite de Google en todo nuestro sistema. Y ahí recién, después de 2 años que la teníamos instalada, vinimos a descubrir que la gente no la usaba. Porque no sabía usarla, no tenía idea. Se generó la pandemia y las oportunidades fueron infinitas. Entonces aquello que antes generaba temor empezó a ser una nueva oportunidad. Pero si es que yo no le doy herramientas, nuevos conocimientos, la verdad es que no va a ser una oportunidad y va a ser siempre una amenaza. Y ahí, por lo menos en nuestra experiencia, lo que hemos hecho es trabajar enormemente en la generación de nuevas habilidades en nuestra gente. Y hoy día nos damos cuenta que hemos generado y seguimos trabajando en eso una empleabilidad enorme para nuestra gente, empleabilidad que la verdad es que tiene como origen lo que puedan hacer dentro de Caja Los Andes. Pero el día de mañana esa empleabilidad es una nueva experiencia que yo tengo y que me sirve en esta organización o me sirve en otras. Y nos hemos dado cuenta cómo nuestra oferta de formación, de desarrollo de habilidades, ha ido migrando hacia aquello que se denominan las habilidades digitales, que son muy distintas a las que se trabajaban anteriormente. Y lo otro que hemos hecho también es que nuestra oferta de aprendizaje la dejamos abierta y libre. De modo que cada una de las personas digan, a ver, con este nuevo mundo de oportunidades, que antes yo no visualizaba, no tenía idea que yo podía ser un diseñador UX UI, por ejemplo. No estaba dentro de mis posibilidades, yo atendía público. Ah, pero la empresa me da la posibilidad de formarme en eso y yo podría estar trabajando en los nuevos proyectos. Entonces, nosotros disponibilizamos las oportunidades, desarrollamos becas, bootcamps, un montón de formación y la gente es la que decide hacia dónde quiere desarrollar su carrera futura. Ahí me surgen 2 temas. Uno que es súper interesante porque en el fondo este modelo, es decir, en vez yo tengo la responsabilidad de formar a la gente y la gente son actores pasivos, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma súper grande. Súper grande. Cuéntanos un poquito. Eso es súper clave para nosotros y eso en realidad ya lo estábamos viendo incluso antes de este cambio, digamos, más de digitalización. Muchas veces la gente, yo tengo hartos años, entonces la gente decía, es que mi empresa no me capacita. Mi jefe no me da las posibilidades y siempre la responsabilidad estaba en el otro. El mundo de hoy, cuando yo defino qué es lo que necesito en la gente, necesito gente empoderada, que tome sus propias decisiones, que esté actuando libremente. Cuando estoy desarrollando un proyecto, quiero que se tomen las decisiones en el momento. Bueno, si yo quiero eso como una competencia en el quehacer diario, tengo que partir evidentemente de cómo desarrollo esa competencia en el desarrollo de mi propia vida. Entonces, el desde, es decir, la carrera que yo quiero tener es la carrera que yo me tengo que armar. No es algo que me va a dar un tercero, no me lo va a dar la caja, no me lo va a dar mi jefatura, no, me lo tengo que definir yo. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos hoy día, y ya desde hace un rato, es que ponemos todas las herramientas, disponibilizamos. Yo sé cuáles son las competencias que se requieren para el siguiente cargo que quiero tener dentro de la organización. Sé lo que me tengo que formar, los conocimientos que tengo que tener y las habilidades que tengo que desarrollar. Y para eso hay una batería de oportunidades y de posibilidades para desarrollarlo. Entonces, está en mí tomar ese camino, formarme en ese camino y luego tengo dentro de la misma organización las posibilidades de postular a esa posición y seguir haciendo carrera dentro de la misma caja. ¿Y la gente lo toma? ¿Toma la...? Absolutamente. Maravilloso. Hoy día, la verdad es que la gran mayoría de las posiciones que nosotros tenemos son posiciones que son cubiertas por nuestra propia gente.
y son cargos como más de entrada los que buscamos principalmente afuera. La verdad es que probablemente a ustedes también les pasó. Tuvimos durante la pandemia y pospandemia una demanda súper grande de gente con perfiles digitales en distintos ámbitos. Y eso sí, tuvimos que salir a buscarlo en ese momento afuera. Y esto fue algo que no solo ocurrió en Chile, ocurrió a nivel mundial. La demanda versus la oferta, bueno, estaba súper descuadrada. Sí, no, estaba súper descuadrada. Sí, absolutamente. Y ahí nosotros intensificamos mucho más la formación. Hoy día, el 60% aproximadamente de lo que nosotros hacemos en términos de formación tiene que ver con habilidades digitales y con expertise en temáticas particulares. O sea, tenemos bootcamp que te permiten salir como un desarrollador a una persona que la verdad es que nunca había pensado que ese iba a ser su camino. Y así un montón de otras posibilidades. Es un proceso que está en desarrollo, pero que cada vez más la gente lo está entendiendo. Originalmente el problema era que la gente decía, yo no me veo ahí. No, no lo sé, no está en mis manos. Hoy día no. Hoy día lo ven, lo visualizan. Hay otras tecnologías, o sea, otras formas de hacerlo. Tenemos formación con nanogrado. Entonces, si yo te digo, oye, métete en este bootcamp, wow, el desafío es grande, me da un poquito más de susto, no sé si voy a poder. Pero si voy haciendo un programa que se va construyendo a partir de nanogrados, pucha, yo de esto puedo aprender de proyectos, que es lo más cercano y menos digital. Y si puedo aprender de eso, también después puedo aprender de desarrollo. Y después... Y voy creciendo de a poquito sin algo que me resulte como amenazante. Perfecto. Yo creo que además... No, sale, Pablo. Al final, todo se va uniendo. Creo que, por ejemplo, cuando hablábamos antes de que en esta resistencia al cambio, uno finalmente lo que tenía que lograr, lo hablamos harto en Soprole, en su minuto, era ser protagonista. Era ser protagonista de los cambios. No ser una víctima, no ser alguien que me lleve la marea, sino que, ¿sabéis qué? Si la marea está revuelta, yo voy a ir y voy a liderar también. Y al final eso se conecta con, ok, puedo ser protagonista de esto, pero también puedo ser protagonista, como dice la Paola, de mi desarrollo. Entonces son cosas en donde la gente naturalmente en el último tiempo creo que se ha ido empoderando. Lo que se cruza además con que nosotros también tenemos todas estas herramientas que dice la Paola y hoy día son súper accesibles, está lleno, es accesible, es económico y es fácil poder ofrecerle a las personas distintas oportunidades y que ellos tomen su propio aprendizaje como desafío personal. Lo único que creo que tienen que poner las empresas también es una mirada más flexible en términos del talento que se está desarrollando y de que las cosas van a ir cambiando para decir, ¿sabéis qué? Voy a creer en esta persona, porque sé que quizás hoy día no tiene todo lo que tiene que tener, pero a futuro, con la mentalidad que ha demostrado y con todo lo que está accesible en el mercado, para ir complementando su conocimiento en el fondo, tarde o temprano lo va a tener. Así que un poco eso agregarle a la Paola nomás. Perfecto, claro. Yo creo que hay un tema de cómo generas la empleabilidad y la empleabilidad no es solo en la empresa, la empleabilidad también de alguna forma libera a ambas partes, porque también la persona podría encontrar, que yo lo encuentro súper válido, un lugar si no existe en la empresa, afuera. No sé, Ángeles, ¿cómo han manejado ustedes ese tema de la empleabilidad? Que yo creo que es súper cercano al tema en la respuesta final a esta amenaza real o imaginada de la tecnología, pero es la empleabilidad. Sí, yo creo que a la base, de nuevo, está el tema cultural de generar un espacio organizacional en donde las cosas se conversen, en donde ese elefante que antes comentábamos, ¿no es cierto?, se ponga sobre la mesa. Y en este caso, si hay un miedo a ser reemplazado, tal como decía Paola, yo creo que lo más importante es poder conversarlo y explicar cómo la organización visualiza el futuro de la organización, que va a ser distinto en mi caso que en el caso de la Caja o de Soprole, ¿no es cierto?, y en nuestro caso lo que hemos tratado de explicar es que el aprender, adquirir nuevas competencias, habilidades, obviamente les va a ayudar para su trabajo diario y muy importante mostrarles cómo les va a ayudar, asociar los incentivos a cómo eso les va a traer resultados, que yo creo que también es importante no dejarlo solo en algo subjetivo de hoy esto los va a ayudar para el trabajo, sino también concretamente dónde lo van a ver, porque no solo como organización ganamos con una incorporación de tecnología, sino también ustedes a nivel de incentivos variables, ¿no es cierto?, de compensación, etcétera. Y también mostrar como beneficio concreto la empleabilidad, como un beneficio
también fuera de la organización. Programas de certificaciones de competencias, por ejemplo, no solo que vayan a una capacitación a aprender algo, sino que eso les entrega algún tipo de certificado para que el día de mañana, cuando salgan, en nuestro caso de BCPT, puedan usar este aprendizaje para postular a nuevas alternativas, para postular a nuevas opciones. Y por supuesto, comparto plenamente que dentro de la organización, ojalá potenciar el desarrollo interno para que la gente pueda crecer y obviamente ir traspasando todo su aprendizaje dentro de la organización y siendo ejemplo para las generaciones que van entrando. Esa es una herramienta tan potente y muchas veces tan poco utilizada en las organizaciones, que es la promoción interna. Yo creo que es súper potente en la cultura, cómo impacta en la cultura organizacional. Sí, y yo creo que es súper potente también porque refleja que la entrega de oportunidades. En el caso de la Viña, a nivel de operarios, que creo que ahí hay un desafío grande, tenemos mapeadas las distintas, como las matrices de sucesión y qué competencias se necesitan cada uno. Y tal como decía Paula, vamos a buscar afuera los cargos de entrada porque luego la movilidad es interna. Y eso es súper positivo porque la gente puede ver como compañeros que no tenían las competencias, que quizás no manejaban la tecnología de una manera, o no tenían las competencias digitales, o lo que estaba pidiendo la organización, se le da una oportunidad, como decía también Pablo, porque vemos el potencial y se le acompaña en el proceso para obviamente poder seguir creciendo en su desarrollo y carrera. Pero siempre entendiendo que él o ella son los protagonistas, porque depende de él o ella ir a las capacitaciones, hacer la transferencia de su puesto de trabajo, tener el desempeño esperado para ir creciendo. Pero lo dejo en su ámbito de gestión. Y eso es súper, súper potente. Sí, hay un encuentro súper potente en los modelos de entrenamiento en que no es que tú tengas un horario para entrenarte, es que es parte de tu responsabilidad y de tu trabajo el estar entrenado para tu trabajo y para lo que viene. Y lo encuentro como estos cambios de paradigma súper potentes. Quería hacerle una pregunta desde el punto de, porque cuando uno implementa tecnología, puede tener dos fines: reducir costos, aumentar valor, que es lo que decían. O sea, por un lado puede dejar de hacer cosas que no son necesarias, pero por otro lado también tengo la oportunidad de generar espacios de valor que antes no tenía. Personas haciendo cosas que antes no podían hacer o haciendo funciones que antes necesitábamos, que son importantes, pero que no se podían. Quiero preguntarle, más allá de sus empresas específicas, ¿cómo ven esto en el mercado? ¿Creen que hay una visión ahora desde el punto de vista de la empresa, de que la tecnología da espacios de generar valor, o todavía estamos muy en el momento en que es una oportunidad de reducir costos? Yo me acuerdo, la última empresa que yo trabajé, una conversación con el presidente del directorio a raíz de una implementación tecnológica, que decía, ay, ¿con esto cuántas personas se pueden ir? Entonces era como, no es la idea. No, pero dime que hay personas para poder aprobarlo. Es que no sabes, porque falta todo esto que hacer, que nunca hemos podido hacer. Y esa visión no es de un punto de vista ingenuo, ¿no es cierto?, de que no tenemos que aprobarnos los costos, pero sí ahí quiero saber cómo ven ustedes el mercado en eso. Como ¿hay un cambio en eso? ¿Todavía hay una visión en Chile muy de reduzcamos costos con esto? ¿O hay una visión real de tenemos espacios de valor dentro de lo razonable y lo lógico que van aumentando? Comparto lo que acabas de decir. Nos tocó vivir las mismas épocas probablemente, donde antes los proyectos siempre se medían por las eficiencias que se lograban. Y yo creo que eso ha cambiado fundamentalmente por lo que ha ido ocurriendo en el entorno y sin dejar la mejor eficiencia o productividad de lado, sin lugar a dudas. Pero estas transformaciones hoy día no son movilizadas desde ahí. Yo te diré que hoy día son movilizadas desde la necesidad que tiene el cliente, el usuario, el comprador, el qué sé yo. Y voy a usar un ejemplo que probablemente todos nosotros vivimos. Que así ocurrió, la banca, por ejemplo, el año pasado, y muchas otras instituciones, bueno, que estuvieron afectadas por otros elementos, pero las instituciones que tenían grandes redes de atención presencial repartidas a lo largo de todo Chile, nosotros estábamos entre esas también. Achicamos esos espacios o redujimos la cantidad de atención de público directo, presencial, no fue por reducir costos. Fue porque la gente, post-pandemia, descubrió, los que no lo habían descubierto todavía, que había una infinidad de posibilidades de atenderse por otros medios y que la verdad es que les mejoraba a ellos la experiencia de atención. ¿Por qué voy a ir a un lugar físico a esperar a que me atiendan cuando en realidad yo me puedo autoatender a través de una app, por ejemplo? Entonces,
Cuando tú haces como empresa un cambio tecnológico que lo que busca es mejorar la experiencia del cliente, tiene otras consecuencias. Pero lo que te movilizó fue eso. Fue, en realidad, mi cliente quiere una respuesta instantánea sin que signifique un esfuerzo personal. Y como tú decías, Carlos, que yo comparto y en Caja hemos vivido eso, descubres que eso en realidad no necesariamente te libera horas hombre, sino que lo que hace es que entonces ahora esas horas hombres están destinadas a otra cosa. Claro. Porque como las necesidades han seguido creciendo y yo no he tenido hoy día la capacidad de atender todas esas necesidades nuevas que tienen mis clientes, libero horas hombre para que se dediquen a esas nuevas necesidades. Y eso en la práctica ha ocurrido. Maravilloso. Absolutamente. No sé, Ángeles, Pablo, ¿cómo ven ese tema? Yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paola. Estoy de acuerdo también con que ha habido una evolución. Probablemente al principio uno veía la ganancia inicial, pero con todo lo que hemos visto que ha pasado en el último tiempo tiene mucho más que ver con la experiencia. O sea, de los clientes, nos pasa con los clientes en el fondo como una ganancia secundaria que quizás podemos atender más clientes en el mismo tiempo, pero siempre el principio inicial fue darles una mejor experiencia a ellos. Y creo que también hoy día hay otras variables como jugando en esto. Hoy día con todo el tema, por ejemplo, todos saben, está la implementación de la ley de 40 horas, entonces a la vez estamos ganando productividad, estamos ganando calidad de vida. No solamente estamos ganando ese tipo de eficiencia, y la calidad de vida va a ser cada vez un tema más importante. Esto nos va a llevar de 44 horas a 45 en un par de años más. Sabemos que en Chile tenemos el desafío de la productividad, sabemos que tenemos el desafío de la calidad de vida. Por tanto, se van a ir viendo además esos otros beneficios. Vamos a sumarle a la eficiencia, vamos a sumarle a la experiencia de los clientes, vamos a sumarle probablemente mejor calidad de vida para las personas, los empleados. Así que se va a ir como rellenando el círculo con variables más interesantes. Buenísimo. Yo quería complementar, comparto plenamente lo que han planteado, que la conversación está en cómo agrega valor, 100%. Yo siento que hoy, a nivel de organizaciones, directorios, quienes están tomando las decisiones más estratégicas, se comprende que la ventaja competitiva va a estar dada no por la reducción de costos, sino que por aquello que genere valor con las personas. La reducción de costos por la implementación de una tecnología, en nuestro caso por una nueva línea de envasado, etc. ¿Es copiable? Sí, es copiable. ¿Qué no es copiable? Mis personas. Y las personas con tecnología es mi propuesta de valor. Y yo siento que eso cada vez ha ido calando más. Y si bien, por supuesto, que manejar los costos es clave, obviamente, ajustarse al presupuesto, yo siento que hoy día la mentalidad ha ido cambiando y hay una visión mucho más estratégica de cómo agrego valor a mi principal ventaja competitiva, que son las personas que componen la organización. Las organizaciones somos las personas, no es el edificio, es las personas que lo componen. Y desde ahí, si a esas personas yo las habilito a ser capaces de hacer otras cosas, a través de competencia, a través de tecnología, sin duda que voy a despegar y obviamente mi diferencia va a ser mucho mayor frente a mi competencia. Yo creo que hay un mensaje súper importante para toda la gente que está viendo este congreso, porque muchas veces se decía, no, es que las personas de recursos humanos no están preocupadas del tema costo. Yo creo que al revés. Yo creo que muchas veces uno de los pecados de recursos humanos ha sido estar tan preocupados de los costos que es casi estar pidiendo perdón por gastar plata, en vez de estar mostrando el valor. Creo que ahí hay un desafío que se ve que en empresas como ustedes claramente están más allá de eso, pero creo que una invitación a sentir que lo de agregar valor no son palabras, es verdad y tiene un impacto real. Totalmente. ¿Ya? Oye, nos quedan como 3 minutos, así que invitaría a cada uno a un último minuto como para dar unos consejos, contar una experiencia, contar un aprendizaje que haya tenido en estos procesos que les gustaría transmitir a la gente que está en el Congreso. Ángeles. Qué difícil, porque hay tantas cosas que se me vienen a la cabeza, pero si pudiera transmitir algo, que lo escuché en otra parte y a mí me hizo sentido, es que la tecnología es clave, es bien transversal, pero tenemos que cuidar no caer en este síndrome del martillo. Como cuando uno tiene un martillo que todos tienen cara de clavo, entonces cuando uno dice, oye, la tecnología, entonces la tecnología para todo.
la tecnología es fundamental, pero primero vayamos a entender dónde la necesitamos, cuál es el momento adecuado, seamos capaces de hacer ese match entre el momento en el cual yo tengo que aplicar tecnología y qué tecnología. Inteligencia artificial no es para todos, no es de la misma manera. Entonces, creo que si bien la tecnología es una herramienta demasiado potente y que tenemos que hacerla convivir con nosotros, tenemos que entender que no se aplica de la misma manera para todos. Muchas gracias. Pablo. Muy de acuerdo con la Ángeles. Siento que a todos nos ha pasado de repente que tenemos la tentación de caer en la moda o de la presión porque todo el mundo está hablando de esto, porque todo el mundo lo está usando, así que tenemos que hacerlo también. Y el valor se crea al final cuando uno lo conecta realmente con la estrategia de negocio y donde las oportunidades surgen de ahí, más que de tratar de hacer algo porque el resto lo está haciendo. Y le sumaría solamente una oportunidad para todos los que trabajamos en gestión de personas, que creo que hoy día, al menos en Soprole, todavía no tenemos tan desarrollado, pero queremos seguir avanzando en eso, que es la tecnología en recursos humanos nos va a permitir tener cada vez más datos y conocer más a nuestra gente y hacer la propuesta de valor del empleado cada vez más personalizada. Y tenemos que lograr aprovechar ese potencial de trabajar con datos, que muchas veces en recursos humanos no es nuestro fuerte, para tener ese impacto en las personas y poder hacer una propuesta de valor mucho más personalizada, mucho más potente para cada uno. Muchísimas gracias. Paola. Completamente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Y como invitación, quiero retomar lo que dijo antes Pablo. El círculo se completa. Tú decías, si es que nosotros empezamos a usar bien la tecnología, vamos a lograr mejorar de alguna forma las condiciones de la gente, la calidad de vida. Ese círculo efectivamente se completa. Por lo tanto, la invitación es a que creamos y confiemos en eso. Hoy día, nosotros, por ejemplo, tenemos una jornada de 39 horas, tenemos una modalidad híbrida de trabajo. Y eso fue gracias a que nos atrevimos, a que introdujimos antes la tecnología, a que en conjunto, y hablo en plural, porque no es nosotros desde el área de personas, sino que todos entendimos que podíamos hacer las cosas de una forma distinta. Finalmente, si yo pongo la tecnología al servicio de las personas, eso realmente ocurre. El círculo sí se cierra. Eso es sin lugar a dudas. Maravilloso. Muchísimas gracias a Ángeles, Pablo, Paola y a toda la gente que nos ha acompañado y disfruten y aprovechen mucho este congreso. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.